Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencias Paranormales. Este programa dedicado a personas normales, que hacía mucho tiempo que no lo decía. Por es verdad, es verdad. ¿Lo recuerdas? A ver si sí, se nos van a colar ahí las no normales, por no poner otro... Nos van a quitar el espacio. Sí. Bueno, este programa que hacemos de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante en la universidad, en la radio de la Universidad de Alicante, y vamos por el programa... 78. Sí. Sí. Sí, pues sí, por ahí, 77, 78, por ahí será. 78. Bueno, aquí está Javi. ¿Qué tal, Javi? Bien, muy bien. Muy bien, por aquí estamos, sí. Sí, y además hoy del tema... ¿Te gusta? A mí me gusta a medias, pero me gusta. Me gusta porque voy a aprender mucho. Ah, bueno. Eso es lo bueno. Sí, yo también, sí, yo no los sé. que sé, porque me gustan. Y los que no sé, porque aprendo. Eso, de eso se trata, ¿no? Bien, ¿eh? Para eso hacemos el programa, ¿no? Para aprender y para divulgar. Ahí sí está. ¿Qué más que tenemos que decir? Bueno, tenemos que presentar, ¿no? Nosotros, las redes sociales. Las redes sociales. Pues el técnico lo dijimos ya, ¿no? ¿Quién era esta semana? Ah, será Carlos. Será Carlos, sí. Está Carlos. Ah, mira, está Carlos, sí. Al jefe que está por aquí, como acompañándonos cada semana que venimos por aquí. Y sí, redes sociales. Pero que nos digan algo, que madre mía, la gente últimamente nos aclaman. Entonces estamos un poco saturados, pero... lo que decimos nosotros en redes sociales. Exacto. Pues en redes sociales, venga. Bueno, en Twitter. @CCSParanormales, que es el del programa. @GuardiolaJavi, que es el mío. Lo digo primero porque si no se me olvida. Sí. Y @Kurnollar, que es el de Pérez, el tuyo. Eso es. Y el correo electrónico. Electrógeno. Sí, ciencias. Tú lo tienes el método para decirlo. cienciaparanormales@gmail.com, ¿no? Ese era. Ostras, no me acordaba. Y luego también podemos decir el de la Asociación de Divulgación Científica, que también, es... ese es más fácil. adcalicante@gmail.com también. Sí, y el para Twitter... estar y el Twitter, @adcalicante. En Instagram también estamos, en Facebook si nos buscan. Y así se estará la gente atenta a todos los saraos que montamos. Que dentro de poco tenemos... Dentro de poco, al principio de abril, ya hay otro. Al principio de abril ya tenemos charla. Y luego tendremos el Pint of Science. Eso, en mayo. Un montón de cosas. No parar. Y nosotros ya, pues creo que ya toca... Nos estamos encasillando, creo yo, ¿eh? Este programa también va de nanotecnología. Sí. Estamos... Es lo que triunfa ahora, es la moda. Hombre, está de moda, sí. Está de moda, pero está guay. Hombre, muy Venga, guay. vamos ya. Sí, como decía Javi, vamos a hablar de nanotecnología, pero no como hicimos en el programa anterior con Noemi, con la distinguida Noemi. Con la distinguidosa, sí. Ojo. Talentosa. Hoy vamos a hablar aquí tenemos aquí también un pájaro que... Sí, vaya tela, ¿eh? Sí, ahora veremos. Ya veremos. Sí, vamos a hablar de eficiencia en móviles en relación a la luz. Y bueno, nos acompaña Juan Carlos Sancho. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, muy bien. Encantado. Muchas gracias por venir al programa. Juan Carlos es profesor en el Departamento de Química Física, en el grupo de Química Cuántica, y recientemente han publicado un trabajo en Nature Communications, en inglés. Nature Communications. Para los que sepan. Mejor que sepan. Que habla de un desarrollo con química computacional. Sí, correcto. De... unas nuevas moléculas o unos OLEDs más que nuevas, o cómo mejorar la eficiencia de estas moléculas que se utilizan en la iluminación de las pantallas de tantos dispositivos que usamos actualmente. Para empezar, ¿cómo surgió el proyecto o el trabajo que lleva a este artículo? Pues en el año 2013 nos presentamos a un concurso internacional de ideas que la compañía Samsung Electronics convoca anualmente. Y bueno, pues entre sus desafíos tecnológicos aparecía uno que era conseguir un color azul más puro en los OLEDs, que son los diodos electroluminiscentes que forman los píxeles de todo tipo de pantallas, ¿no? De dispositivos móviles, tablets, televisiones... Bueno, de pantallas de las modernas. De las modernas, claro, evidentemente. LED orgánicos que están tan de moda. Efectivamente.
Entonces, en aquel momento, pues formamos un consorcio entre varios investigadores, la Universidad de Bolonia en Italia, la Universidad de Mons en Bélgica y aquí la Universidad de Alicante, yo mismo, y pues tuvimos, bueno, la gracia de presentar un proyecto bastante adecuado o en ese momento conveniente a los intereses de la compañía y resultó, pues, el elegido. Uh-huh. Sí, bueno, y nos has contado contra verdaderos cracks, ¿no? Que se presentaban ahí. Sí, en los 10 años igual que lleva este concurso internacional de ideas en vigor, la Universidad de Barcelona quedó una vez en esa lista, son cada año 50, 60 universidades, y la Universidad de Alicante otra vez. Pero es que cada año vemos el MIT, Stanford, Caltech, Berkeley, Oxford, Cambridge, Moscú, Tokio, Zurich, algo espectacular. Entonces, encontrar ya la Universidad de Alicante posicionada, porque éramos un poco la que encabezábamos el consorcio a nivel institucional, los que firmamos el convenio con la compañía, pues bueno, fue un gran orgullo y casi una, bueno, para dar un salto de alegría, ¿no? ¿Y en qué consistía exactamente? Para que se vea que la ciencia... ¿Por qué no va a estar la Universidad de Alicante y la ciencia básica de la Universidad de Alicante? La ciencia de materiales en la Universidad de Alicante está muy bien posicionada a nivel mundial, ¿eh? De verdad que estamos en una categoría similar a cualquier país europeo, norteamericano, japonés, etcétera. Falta igual algún paso más para seguir mejorando esa dirección, pero a nivel de ciencia básica y de metodología no hay comparación. La ciencia básica que veremos que lo importante que es. Sí, sí, porque ahora nos contarás en qué habéis hecho en el trabajo exactamente. Sí. Claro, porque lo que queremos son LEDs orgánicos efectivamente. Azules sobre todo. Eso es. Queremos ir al azul. Claro, podemos ir paso a paso. Un LED, actualmente están los 3 colores primarios, el rojo, el verde y el azul, pero son compuestos inorgánicos. Significa que hay que extraerlo de la corteza terrestre. Y normalmente son semiconductores inorgánicos, el indio, el galio, pues que no son los más abundantes en la corteza terrestre, con lo cual llegará un momento que será delicado seguir con ese proceso de explotación y fabricación de los LEDs. Por otra parte, no se pueden miniaturizar tanto como quisiéramos, no pueden ser el píxel de una de estas pantallas. Claro, Así porque tenemos que recordar que los píxeles de la pantalla, es decir, cuando se habla de una pantalla de LED o LCD LED, el LED es solamente para iluminar un LED blanco, para emitir luz blanca, y luego ya con filtros es donde cada píxel se va sacando el rojo, el azul y el verde. Efectivamente. Nosotros vemos los 3 colores primarios porque también así nuestro sistema de visión es. Tenemos 3 fotorreceptores en nuestro ojo, en el mecanismo de la visión, adaptados a cada uno de esos colores, y ya luego el cerebro procesa y crea la imagen. Bueno, pues un píxel es algo parecido. Hay 3 ingredientes, que son estos 3 colores primarios, que tienen que venir de algún modo, ¿no? Entonces el LED actualmente no se puede hacer tan pequeño como se quisiera, y el OLED sí que podría hacerse así, con lo cual, pues bueno, tenemos una ventaja. Además, al ser moléculas orgánicas, no estamos tan limitados por esa disponibilidad en la corteza terrestre, y luego sabemos también que los minerales, pues si provienen de zonas de conflicto, o en fin, el daño medioambiental, ecológico, sostenible, etcétera. Las moléculas orgánicas son hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, los elementos más comunes y más abundantes en la Tierra y en el universo, con lo cual daríamos un paso importante en ese sentido. Y si encima, el tercer ingrediente, aumentamos la eficacia de los dispositivos, evidentemente consumimos menos energía y se cierra el círculo virtuoso de tener un OLED en todo tipo de pantallas táctiles, formando el píxel de cada color. Y el azul es entonces el más delicado. Ahí va un bastante margen de mejora con el color azul. El verde y el rojo están bastante desarrollados, ¿no? Pero el azul es el color más energético. ¿Qué le pasa al azul? Es el más energético. Y por eso está el más... Y por eso se degrada antes, lógicamente, porque además es más reactivo con el entorno. Así que todo eso hace que el tiempo... ¿Pero eso depende de los materiales o simplemente por la combinación para generar ese salto energético? Depende del material, porque al final el espectro electromagnético, el color azul, tiene una energía del fotón, una energía de la luz que percibimos muy definida, entre unos rangos muy definidos, porque es así, porque nuestro ojo lo interpreta así, el color azul, si no, no sería posible. Así que da igual el material, el color azul siempre va a ser un poco el delicado. Pero me refiero al que se degrade más o que sea... o que dure menos tiempo ese diodo azul, ¿es por los materiales o porque se le está exigiendo más por ese salto energético? Se le está exigiendo más. O sea, el material al final necesita un mayor potencial, y eso significa que degradas el material al mismo tiempo. Sí, claro, Es que es un equilibrio difícil. No puedes exigirle el máximo sin darle el máximo. Entonces ahí es donde entra pues esta alternativa de los OLEDs y estas nuevas moléculas, estos nuevos mecanismos de emisión de luz. Una cosa sobre la composición química, has hablado de que son, pues,
materia viva, ¿no? Materia orgánica. Carbono, Sí. hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tal. Materia viva, materia orgánica. Bueno, es materia orgánica, sí. Muerta. Sí, o Sí, sea, a ver vale. si... Ya, pero orgánica, vale. No hay ningún metal por ahí en medio, porque recuerdo yo aquello, cuando hablamos de los MOFs aquellos, sí que siempre suele haber algún metal por aquí. Aquí no hay metales. Aquí no hay metales, no. Esto Eso es una sería modelo orgánica pura y dura. pura y dura, efectivamente. De hecho, el desarrollo de estos OLEDs ha seguido varios procesos. Al principio, el mecanismo de emisión de luz desde los OLEDs era lo que se llamaba fluorescencia. Luego se pasó a la fosforescencia. Y ahí en ese mecanismo sí que había algún metal, había un compuesto organometálico y había algún metal que jugaba un papel muy importante. Pero aún así tenía sus problemas con el metal, igual que con cualquier elemento inorgánico. Ujú. Volvemos un poco Claro. a un LED y en sus dificultades y su problemática. Entonces, el OLED tiene esas ventajas, pero es que además permite un nuevo mecanismo que no estamos limitados al 25% de eficacia, como era inicialmente la fluorescencia, sino que podemos pasar al 100%. Entonces, pues de nuevo reúne un montón de ventajas competitivas. Solo que ese mecanismo no es tan Sí. inmediato. No es que ¿Cuál es ese ocurra mecanismo? por sí, de forma natural en las moléculas. Hay que hacer un balance energético entre los estados de la molécula que emiten esa luz para que sean resonantes en energía. Entonces, si tú tienes un estado por encima de energía de otro, Ujú. ¿a dónde va? La energía se emite desde el estado más bajo de energía. No pueden ir a ese paso superior de energía. para ahorrar, ¿no? Para ahorrar, Intenta- claro. Tienes que forzar, sino que vayan a ese estado, que empiece Claro. a decaer Eso. y ya que emita luz desde el estado de más baja energía, porque las moléculas tienden a ese equilibrio, ¿no? Son perezosas como los humanos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, vamos. Y cómodas, como todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues si logramos que esos estados que te interesan están resonantes en energía, tienen energía igual o parecida, tú puedes utilizarlos los dos simultáneamente en una especie de Ajá. ciclo de vida ilimitado en el que vas recuperando todo lo que antes no podías recuperar porque estaba más alto en energía. Así que podemos pasar de un 25% teórico a un 100% también teórico, todo hay que decirlo, esto es teórico, pero bueno, es un primer paso. Siempre la Claro, teoría, la el ciencia ve- básica está al inicio de cualquier otro Claro, el paso. 25% era porque, digamos, tenías varios saltos energéticos Sí. y el que a ti te interesaba, pues era Efectivamente. ese 25%. Pero Efectivamente. ahora tienes varios saltos, pero son todos muy similares y entonces Sí. todos emiten Todos en se emiten. Y ese, podemos recuperar en ese todos color azul. los fotones que se estén creando en esas moléculas dentro Claro. de ese píxel, dentro de ese componente de nuestro teléfono móvil. Claro, y eso habéis estudiado alterando, digamos, la composición de la molécula para que tenga ese salto energético en ese... Justo. Por eso, muy buena apreciación, porque es que decíamos que si no se da de forma natural, ¿qué moléculas buscamos? Si hay millones de moléculas posibles, hay que investigarlo y hay que saber por qué se producen en unos casos y por qué no en otros. Y es ahí donde entra la química cuántica o la química teórica, que permite pues todo, cualquier cálculo, ¿no? Y eso es lo que habéis hecho, ¿no? Eso Esa es lo que hemos simulación, hecho, sí. ¿no? O esa predicción con moléculas que en principio sería posible sintetizar, Claro. ¿no? Son moléculas... No son inventadas, porque bueno, las moléculas sí cumplen unas reglas de químicas, evidentemente. Sí, pero no es hay que carbonos aparte- con 5 enlaces, ¿no? No, pues eso aún no hemos podido descubrir ni los teóricos. No, pero me refiero, no sé, un polímero, un compuesto que sea pues 7 carbonos y luego le sumo 2, no sé, a lo mejor eso no se puede, yo qué sé, Sí, no Claro, sé. no, efectivamente, al principio para validar nuestro trabajo elegíamos moléculas que sabíamos que estaban publicadas y que se Ajá. comportaban bien en estos OLEDs, ¿no? Que a nivel Vale. experimental daban una eficacia mayor que el 25%. Entonces empezábamos a estudiar por qué, a validar el protocolo de trabajo, porque un método de Ah. cálculo al final no puedes ir a ciegas, tienes que acotar muy bien su error, como cualquier experimento, Ujú. y saber por qué se comporta así y qué margen de error te puedes permitir o no. Bueno, pues empezamos todo ese trabajo y poco a poco ya hemos logrado simular desde una pequeña molécula hasta toda la capa activa del dispositivo, formada igual por miles de moléculas, para entender el comportamiento dinámico también de esas moléculas dentro de los píxeles. Y el último paso ya que hemos dado, y el que ha sido un poco objeto de esta publicación, es entender por qué una serie particular de moléculas, por así decirlo, un subconjunto de esas moléculas, eran capaces de dar un color azul muy intenso, más intenso que otros. Ujú. Porque además los colores, hay un diagrama cromático de energía a nivel internacional, y tú sabes que el píxel de color verde tiene que estar en esta zona del diagrama ternario es porque hay 3 ejes, Ujú. el rojo en esta zona y el azul en esta zona. Si no tienes un color puro, que se dice que pueda dar entonces un contraste nítido, ¿no? e interesante. Entonces había que buscar moléculas azules intensas y en ese rango además de diagrama cromático particular. Así que bueno, eso fue el último paso, el que hemos estudiado, apoyado por, de nuevo, unas moléculas experimentales que un científico japonés en 2016, Hatekayama, había descubierto que se comportaban mejor de lo esperado.
Entonces, ¿por qué se comporta mejor de lo esperado? Apliquemos nuestro protocolo que está validado, intentamos entender aquí por qué funciona así. Y bueno, pues parece que lo hemos logrado explicar, la hipótesis se comprueba, los resultados lo demuestran y ha podido ser publicado en esa revista. Vale. O sea, vuestro trabajo es teórico. Ahora yo en esto tengo curiosidad, porque claro, estamos hablando de química, física, cuántica y además simulación por computación de una reacción química o de un comportamiento, un comportamiento cuántico. ¿El máster dónde es el máster de química, física, cuántica? Todo eso? No, ¿de dónde se puede estudiar eso? Bueno, ya sabemos. En Alicante. Eso hay que hacer publicidad. Eso seguro. Pero no, lo que quiero decir, para simular eso, supongo que hay un software o algunos parámetros que tú utilizas, pero ¿se necesita un ordenador, un superordenador o se simula en el ordenador de tu casa? O... No, la verdad es que se necesitan superordenadores o ordenadores de a eso iba porque el cálculo muy intensivo. Porque la simulación simplemente de la cuántica pues ya es un... No, es muy costoso. Es muy costoso, efectivamente, ¿no? Los algoritmos más matemáticos, todo lo que hay que resolver detrás, cuesta. Y aunque pues eso, hace un siglo se hacía a mano, los heroicos intentos, ¿no?, que desarrollaron la ciencia, hoy en día no se puede pensar en algo que no sea computacional, que sea teórico y computacional van unidos hoy en día, ¿no? Esas dos características. Claro. Entonces, bueno, pues tenemos ordenadores de grandes prestaciones, financiados con fondos públicos, se puede acceder al centro de supercomputación, si se necesita el caso, y lo que hay también es ser un poco equilibrista, saber que si quieres ir a un método muy preciso que te da un error muy pequeño, pues no lo puedes aplicar en sistemas muy grandes. Y si quieres sistemas muy grandes, pues tienes que saber qué error te puedes permitir y qué método entonces utilizar. Es todo pues un equilibrio y compromiso como en la vida, ¿no? Entonces, ciencia. ¿Habéis utilizado superordenadores externos a la universidad? No, porque yo aquí no sé no si... No hace falta. En nuestro caso, no tenemos ordenadores aquí en Alicante, en nuestro grupo, y mis compañeros de trabajo también tienen allí en Bélgica y en Italia. Y nos hemos apañado perfectamente con lo que tenemos. No hace falta, no son moléculas muy grandes, no son grandes polímeros, ni una molécula tan grande como una proteína, sí, eso quería preguntar ni un MOF, no son metales pesados con muchos electrones. Al final la ventaja de las moléculas orgánicas es que tienen relativamente pocos electrones frente lo que tenéis a es otro tipo de elementos de la tabla periódica, claro. Es algún ordenador dedicado para ese... Sí. Los tenemos pues todos puestos en funcionamiento, con las colas de trabajo, los programas allí pues, bueno, instalados, y tenemos también visualizadores, manipuladores, o sea, todo lo que uno pensaría que hace un científico experimental se puede hacer pues, con un ordenador y sus programas. Y en relación a estas moléculas que acabas de nombrar, ¿no?, a la estructura un poco, ¿se puede describir en pocas palabras de qué tipo son las moléculas orgánicas estas? Son todas conjugadas, moléculas orgánicas conjugadas, ¿no? Vaya, me pierdo. No, hombre, de bachillerato, que la química orgánica, la formulación, el benceno, todo ese tipo de moléculas, pues son de este tipo, ¿no? Lo que ocurre es que también se le añaden sustituyentes o se funcionalizan, es decir, se cambia su estructura y se ve el efecto que tiene esto sobre las propiedades. Y eso no son muy grandes, ¿no? No son muy grandes. O sea, a lo mejor 2, 3 anillos, un poquito más, igual. Sí, claro, a partir de 6, 7, 8 anillos, porque tampoco te falta más, tampoco te interesa más, te interesa que el excitón, ese fotón que se crea en la molécula, no se extienda tampoco mucho, porque entonces se puede perder y puede interaccionar con las moléculas vecinas. Te interesa que esté lo más localizado posible. Y luego también para depositar a nivel experimental esas moléculas, formar capas finas de varios nanómetros o pocos nanómetros de espesor, interesa para el proceso que se hace de deposición en fase vapor y a nivel experimental, en las salas blancas, en fin, la manufactura de estos dispositivos, interesa que sean pequeñas. Claro, porque no sean grandes polímeros, ni muy complicados, Aquí es donde entra la nanotecnología, ¿no? Porque estos dispositivos se van depositando capas muy finas, del orden de nanómetros, son varias capas, que se hace con un sándwich con esta molécula orgánica que es la interesante para que sea azul, para que haga una especie de diodo, ¿no? Un salto, que hayan saltos energéticos ahí. Claro, llega un electrón y emite un fotón, ¿cómo va esto un poco? Sí, efectivamente, al final tienes un cátodo y un ánodo, bueno, como teníamos en cualquier dispositivo, ¿no? Tienen que inyectarse el electrón y el par, porque el electrón no va solo, ¿no? En la vida también nos solemos juntar, ¿no? Pues el electrón se junta con algo que se llama hueco. Y el par electrón hueco van viajando por esas capas de nanómetros de espesor y tienen que reencontrarse y unirse en un estado... Y tienen que ser finas para que haya probabilidad de encontrarse. Claro, todo. Efectivamente. Influye también la geometría, ¿no? No solo la molécula. Porque al final, esa capa, imaginemos esas capas como un rectángulo, o sea, un paralelepípedo de cierto espesor, y al final tú solo ves la cara que está
hacia ti, ¿no? Sí. En la pantalla del móvil. Claro. Los fotones van por todas direcciones. Tú solo verás los que van justo hacia arriba en esa dirección y que tú percibes ya, ¿no? Como la imagen, se forma la imagen en la pantalla. Entonces, bueno, pues eso es un proceso efectivamente muy delicado, pero que ya os digo, la industria de electrónica y de consumo hace maravillas para fabricar este tipo de dispositivo. Un teléfono móvil es una tecnología complicadísima y elaboradísima, ¿eh? Claro, De décadas de desarrollo hasta llegar a ello. Aquí hay que unir las moléculas estos OLEDs que habéis, ¿no? que habría desarrollado utilizando estas moléculas y luego que son azul, que emiten en azul, básicamente. Bueno, unas en azul, otras en rojo y otras en verde. Tienen que estar las tres. Ya que por eso quiero decir que habría que unir las tres. Sí, el azul basado en las moléculas estas nuevas que habéis descubierto cuál podría ser su estructura, ¿no? Más o menos, si no me equivoco. Junto con el rojo y el verde. O sea que, claro, como decías, es una obra de arte aquello. Es una obra de arte, efectivamente. Es una auténtica virguería. Pero bueno, gracias a eso disponemos de estos productos. Claro, lo que pasa es que estas sí se pueden miniaturizar, no como los LEDs tradicionales, que no se pueden hacer tan pequeños. Claro, porque aquí además la molécula es la que emite la luz. No viene una fuente externa como actualmente el Pixel, que es un LED que emite esa luz y el cristal líquido, la pantalla LCD, modulan, bueno, o los Quantum LED, lo que tenemos los LED, eso, modulan la imagen. Esto es la propia molécula la que emite. Claro. Entonces, claro, se puede hacer mucho más pequeño todo, los píxeles. Y además, al ser orgánico, también se puede poner sobre un sustrato flexible. Exacto, y se podrá degradar más fácilmente con combustión orgánico. Y encima es menos peso, más ligereza, otro tipo de propiedades mecánicas. Degradar para el reciclaje. Claro, ahí te refieres, eso es. Claro. No degradar como pérdida, como hablamos de que era azul. Claro, degradar en términos de sostenibilidad. Todo eso. Que son todo ventajas. Se puede plegar, como este que ha sacado ahora Samsung, precisamente. Sí. ¿No? Es increíble. Y todo esto sale por un trabajo de un concurso, y un trabajo de ciencia básica, ¿no? Sí. Esto, en el fondo, quizá no nos damos cuenta que... No nos damos cuenta, pero... Bueno, es un trabajo teórico, o sea, más básico que la teoría, ¿no? O sea, ¿verdad? O sea, y sale de ahí, pero claro, está refrendado por ya moléculas, como has comentado, moléculas que ya se están usando, que habéis conseguido replicar, es decir, que el modelo o lo que estáis trabajando funciona y se podrán fabricar en un futuro, o si alguien tiene la tecnología para fabricarlo, ¿no? Claro, porque eso sí no lo tenemos aquí. En la Universidad de Alicante actualmente no disponemos de tecnología para fabricar estos dispositivos, pero bueno, otras universidades lo tienen, publican sus resultados y las propias compañías, las principales compañías de telefonía móvil, tienen ya algún modelo basado en esa tecnología AMOLED. Active Matrix OLED, que es algo en los comienzos de esa tecnología y que sí, se nota que hay más píxeles en la pantalla por centímetro cuadrado y una serie de... Bueno, lo de AMOLED, ¿no? Lo de Active Matrix es por la tecnología para controlarlo, para formar la imagen, que eso es, digamos, no es que sea obvio, pero que es una cosa que ya se utiliza. Sí. Y digamos que lo básico es el OLED, que es el dispositivo que genera la luz, que es como el que habéis estudiado vosotros, ¿no? Es que creo que la sociedad no percibe muchas veces a un consumidor todo el trabajo que hay detrás. Da por hecho que esto debe funcionar tan bien como queremos, ¿no? Que la pantalla táctil responda así, que la imagen sea así, que la conectividad, que el posicionamiento GPS, todo es ciencia básica. Ha sido todo ciencia básica en las últimas décadas, que ha dado lugar a todo este tipo de comodidades. Y lo mismo hablamos de hoy en día de la electrónica de consumo, hablábamos de la farmacología y medicina o de, no sé, la energía y los nuevos materiales, y tendríamos ejemplos de ese tipo, ¿no? Claro, porque igual que hemos simulado el comportamiento de estas moléculas para emitir luz, pues se pueden simular el comportamiento de moléculas en medicina o medicamentos. De hecho, se utiliza actualmente, ¿no? Porque como tienen ventajas, evidentemente no tienes que hacer experimentos, no hay residuos, no hay tanto coste asociado, no hay tantas instalaciones. Una vez tienes el candidato, ya empiezas a hacer aunque por ser un poco así escéptico, las simulaciones luego dan su fruto. No es una simulación que, bueno, tiene un error, podría ser que no. Que cuando se pone realmente en funcionamiento, o si ya se aplica o se fabrica, sí que cumple esas expectativas. Claro, pero tenemos que ser conscientes que, bueno, nuestros métodos, o sea, los métodos de la química cuántica están calibrados, están preparados. Lo que ocurre es que de ahí a la fabricación de algo hay muchos procesos incontrolables, evidentemente, ¿no? Los factores atmosféricos, a nivel técnico, cómo se puede llegar a ello, etcétera. Que la capa en vez de 10 nanómetros sean 11 o sean 9, ¿no? También que haya unos efectos entre capa y capa que no se conozcan o que sean incontrolables, o bueno. Pero eso ocurre como todo, pero en farmacología, por ejemplo, se diseña
un fármaco específico para esa diana, para hacer ese efecto en el organismo. Y bueno, pues si sale adelante, ahorra muchísimo trabajo y muchísima experimentación, ¿no? Claro. Y encima a nivel teórico puedes un poco prever lo que va a suceder y no te gusta. Claro, tú puedes saber si este fármaco va a interaccionar con otras proteínas que no esperabas que sucediera eso y luego retirar el fármaco del mercado. Pues aquí igual tú puedes ver si esta molécula, a priori, que tú pensabas que era una buena candidata, pues no va a funcionar tan bien porque te va a dar una energía que no es azul, que es el color verde que no querías tanto, o que está en ese diagrama cromático de energía, no justo en ese centro, no en esas coordenadas que a ti te interesaban. Todo eso se puede prever, evidentemente con cierto margen de error, como ocurre en cualquier experimento. Tenemos nosotros también. Sí, claro, luego a la hora de fabricarlo hay un montón de ¿Cómo cosas. de lejos podría ser inmediato aplicar estas moléculas ya a un móvil? Ahí una pregunta delicada, porque eso ya no depende de nosotros. Eso ya está publicado en una revista en abierto, significa que todo el mundo puede acceder a ese artículo y ese conocimiento y ya. Me consta que las compañías principales de telefonía móvil tienen acciones en empresas de base tecnológica trabajando en este mismo tipo de mecanismo de emisión de luz o de moléculas relacionadas. ¿Cuál sea la candidata y cómo se pueda eso al final fabricar? Aquí ya sería que a lo mejor que ya en síntesis orgánica se sinteticen esas moléculas y ya se apliquen. Que se fabrique el dispositivo que de verdad sea más eficiente. Pero como tú dices, que la tenga síntesis orgánica igual tiene un rendimiento que es menor del esperado. Igual tiene unas complicaciones que no se han previsto inicialmente. Igual, bueno, eso ya es un trabajo. Claro, igual la molécula. Ya hay que ampliar eso, ¿no? La investigación, o sea, cualquier aplicación surge de una idea que abre un campo y luego hay que seguir abonando ese campo para que dé el fruto, ¿no? Claro, porque igual esa molécula sí que da un azul más puro, más eficiente, pero resulta que para sintetizar esto no es tan escalable como otra y entonces... al fin y al cabo es el mercado, amigos. Y es el mercado y las compañías lo tienen clarísimo, es el mercado. Claro, si otro te da un azul un poco peor, pero es más fácil generarlo y producirlo. Pues... Y antes que la competencia, bueno, pues claro, el tiempo va muy claro. rápido el mundo, el mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que se necesita una masa crítica siempre de investigadores, de ciencia básica, para que salga algo a la sociedad. Claro. Y hay mucho trabajo que no saldrá o que ni percibimos que ha salido y que forma parte de nuestras vidas. Pero bueno, así es ser científico, ¿no? También somos un poco abnegados y voluntariosos. Bueno, y a eso se dedicaban los ingenieros químicos, ¿no? A escalar las mezclas de pequeños potingues para hacer mezclas muy gordas. Nos tocará ver en el potingue si... El potingue a ver si podemos sacar toneladas, ¿no? Sí, que es un paso complicado. Que sí. Claro, es que puede ser que... Claro, puede ser que pasos fuera de la ciencia básica, fuera de... Bueno, la tecnología funciona, yo soy capaz de hacerlo, pero resulta que no es rentable. Funciona tal. Ahora, lo llevas a nivel laboratorio y ya hay un fallo que no sé qué. Ahora mételo en un reactor de 5 litros. Y no es una miseria, 5 litros. Pues ya puede pasar de todo. Imagínate. Pero claro, tampoco hace falta una producción enorme de esto, ¿no? O sea, bueno, claro, para mí millones de móviles sí. Claro, cada móvil tiene poco, pero... ¿Y a qué coste? También, ¿eh? Claro. No olvidemos que tú tienes un lingote de hierro que vale $5. Si formas herraduras con eso, vale $12. Pero si formas dispositivos reguladores para los relojes, del interior del mecanismo de los relojes, son $300.000. Es decir, de la misma lingote de hierro, la misma cantidad. De a qué lo dediques y con qué nivel de precisión y de miniaturización, vale más o vale menos el producto final. Con lo cual, hay muchos factores ahí que no dependen de este mundo. Nosotros hacemos ciencia básica, que es lo importante. Y luego que se apañen los ingenieros. Luego que se apañen los ingenieros y los... ¿no? Y los Sois capaces de darle forma a todo, ¿no? Los científicos somos así, los ingenieros son los que ya... Bueno. Dais el siguiente paso, ¿no? Bueno, sí, es una opción. Tenía yo una cosa y se me ha ido. Tenía que ver... Antes... no sé si nos queda ya poco tiempo, pero hablabas del tamaño, de que si era del tamaño de un píxel o no del tamaño de un píxel, que eran muy grandes, no recuerdo muy bien cómo era esto. Sí, que los LEDs no se pueden miniaturizar tanto como para que sea el emisor de luz, ¿no? Primario, el píxel. Claro, pero esto sí. Eso sí. Claro. Y aumentaría entonces el número de píxeles en la pantalla o la densidad de píxel por centímetro cuadrado. Claro, es que revolucionamos también los vamos móviles con más resolución. Y luego también podemos aplicarlo a la iluminación. Podemos hacer unos OLEDs que la mezcla de colores del blanco, o que ya directamente del blanco, e iluminar cualquier habitáculo a un menor consumo, ¿no? Claro. Claro, también. Y abandonaríamos también
todas estas bombillas y fuentes de iluminación actuales. En fin, tiene muchísimo recorrido aún. Sí. Infinitas aplicaciones veo yo. A ver si va adelante esta investigación aquí desarrollada en la Universidad de Alicante. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber venido al programa. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a vosotros. Y al resto, hasta la próxima. Adiós.